a hablar de Machine Learning bayesiano. Y la gracia de todo lo que vamos a estar contando es un poco sobre cómo estimar cuando nuestro modelo no está haciendo las cosas muy bien o está prediciendo mal o prediciendo bien. Queremos saber cuál es el grado de incerteza de las predicciones que está haciendo. Entonces, antes de nada, soy Federico Albanese, estoy haciendo el doctorado en Machine Learning, no en este tema, pero bajo la dirección de Esteban Feuerstein, que es profesor del DC, de Exactas, y de Leandro Lombardi, que seguramente lo conozcan por otras cosas. Pero más allá de Machine Learning y todo, ese soy yo, así que vamos a hablar un poco sobre Bayesian Machine Learning. Pero antes de hablar de Bayesian Machine Learning, hablemos un segundo sobre Machine Learning en general. Una forma súper simple está la tarea de clasificación supervisada, en donde, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña introducción, en donde, por ejemplo, uno puede querer, no sé, etiquetar si las fotos tienen gatitos o tienen perritos, y si eso es una excusa para mostrar fotos de gatitos y perritos y que la charla sea mejor. Entonces, uno tiene fotos y quiere predecir si hay un perro o un gato en dicha foto. ¿Cómo puedo hacer esto? Hay 1 millón de modelos. Por ejemplo, un perceptrón simple que toma como input los píxeles de la foto o palabras si es algo de texto o lo que sea, números, le hace una operación matemática y predice un output que es nuestra salida, nuestro I, que en este caso sería un 1 si hay un gatito, un 0 si hay un perro. Acá está la forma un poco más matemática de cómo se escribe esto. ¿Y qué características tiene esta forma de hacer Machine Learning? Bueno, para empezar, los W y los B son números y tampoco en el caso de, por ejemplo, una red neuronal profunda, viendo los pesos uno no puede decir, esto va a dar bien, esto va a dar mal, es como medio una caja negra, con lo cual, viendo los pesos uno simplemente no puede darse cuenta cuando una red neuronal está dando buenos resultados o va a dar un mal resultado o explicar por qué pasan esas cosas. En algunos casos sí, con las redes convolucionales, pero en rasgos generales. Y otra cosa es que I es un número. Esto es un tema que no es un intervalo. Si hay gente de física, química o de otras ciencias, cuando uno hace una medición, tiene un grado de incerteza esa medición, y acá no, acá es tipo una predicción que es un numerito exacto. Y esto a su vez conlleva a varias cosas, que es lo que vamos a centrarnos en la charla, y esto es un poco la motivación. Es todo acerca de la incerteza de nuestras predicciones. Entonces acá puse una frase que encontré en un blog de Alex Kendall, en donde dice que entender la incerteza de nuestros modelos es algo crítico para entender qué es lo que está pasando y es súper importante para cualquier proceso de Machine Learning. Entonces, lo que decíamos un poco antes es que acá simbolicé con puntitos cuando es un número y con una distribución cuando es una curvita, que en Machine Learning no bayesiano tenemos multiplicaciones de números, operaciones con números, y por eso el output es un número. Mientras que en el bayesiano asumimos que nuestros pesos y nuestros bias de nuestra red neuronal son variables aleatorias. Entonces, por lo tanto, tienen una distribución, y al multiplicarlas y sumarlas entre sí, nos dan en I una distribución, a lo cual le podemos medir la incerteza, que va a ser un poco la gracia de todo esto. Entonces, para hacer el caso súper simple, si ajustamos una lineal, en el caso no bayesiano vamos a tener un número, mientras que en el otro caso vamos a tener varios números que pueden llegar a ser el resultado final, algunos más probables que otros. Va a haber una distribución de probabilidad sobre cuál es el output para este modelo y cuál es el que es el más correcto y cuál es no, pero va a haber un intervalo. Entonces, vamos a hacer un recuento de un par de casos donde hubiese estado bueno usar este tipo de ideas. Por ejemplo, con Google Fotos, hace varios años se hizo medio viral que Google Fotos etiquetó como gorilas una foto de 2 personas de color. Si hubiesen usado algo de este estilo, en donde pudiesen ver el grado de certeza de una predicción, podrían darse cuenta, bueno, en este caso tal vez no está tan seguro de esta etiqueta, conviene usar otro tipo de metodología, tal vez usar un humano, etcétera, pero chequear. Y ustedes pueden decir, bueno, es un caso muy malo, pero no es la muerte de nadie. Bueno, hay otros casos donde sí. Hay casos donde los autos que se manejan solos, en particular un Tesla, puede tener malas predicciones o generar predicciones que el modelo no está viendo si son buenas o malas. Entonces no sabe si la predicción de seguir adelante la hace con mucha seguridad o con poca seguridad.
usando este tipo de metodologías puede ver que la predicción de seguir avanzando a mucha velocidad tiene un gran intervalo de incerteza, entonces conviene decir, no, bueno, ahora deja de manejarte solo, que entre la persona a manejar y evitar este tipo de accidentes. Este tipo de ejemplos hay un montón. Por ejemplo, se puede aplicar a finanzas, como para poder medir la incerteza de una cartera de inversión y así poder destinar cómo invertir. Se usa un montón en Reinforcement Learning, también se usa, por ejemplo, para diagnóstico médico. A partir de unos estudios, estaría bueno saber con qué grado de certeza me está diciendo este algoritmo de que un paciente tiene o no una enfermedad. No solo decir sí o no, o una probabilidad. El grado de certeza sobre los resultados que está dando el modelo es muy importante. Entonces, un poco la idea que quiero transmitir con esto es, esta es una herramienta muy, muy útil y que cualquier modelo en producción debería considerar. Pero antes de meternos de lleno a cómo son estos modelos, quiero primero definir que hay dos tipos de incerteza. Tenemos la incerteza aleatronic, que lo que quiere hacer es medir la incerteza que está dada por el dataset. No por el modelo, por el dataset. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dado cargado y lo tiramos, hay más chances, por ejemplo, de tal vez salga el 6 que otros números. Entonces la distribución de probabilidad de los posibles outputs no va a ser uniforme, sino que va a haber algunas más probables que otras. Pero no es 100% seguro que va a salir un 6. Entonces va a llegar un punto que aunque tengamos muchos datos, no podamos saber exactamente cuál va a ser el output. Va a seguir habiendo cierta incerteza propia de las mediciones de lo que está pasando. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser tipo con una ruleta o un examen. ¿Cómo va a ser la nota que se va a sacar en un examen que va a rendir en varias semanas? ¿Cuánto estudiaron? La cantidad de horas, todo eso puede influir, pero hay un grado de incerteza tal vez presente que va a hacer que no sea 100% obvio. Entonces hay una incerteza propia de los datos. Por el otro lado, hay otra, la que vamos a estar analizando sobre todo, que es la Epistemic, disculpen, coronavirus, la Epistemic Uncertainty, que lo que hace es medir la incerteza propia del modelo. En este caso es todo lo contrario. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dataset que queremos entrenar con gatitos y perros y le damos 10 fotos para entrenar, va a funcionar muy mal. Pero si le damos muchísimas más fotos, va a ser mucho más refinado nuestro modelo y va a poder entender qué es un gato y cuándo hay un gato en una foto o cuándo no. Hay veces que aumentar el tamaño del dataset es muy útil. Y esto es justamente lo que ven en este paper, que pueden leer con detalle, acá está la cita, en donde lo que hacen es entrenar, tienen dos datasets, un dataset 1, un dataset 2, entrenan siempre con el dataset 1 con distintas proporciones, o sea, con el dataset completo o con un 25% del dataset, o sea, con una pequeña parte, y testean con el dataset 1 o el dataset 2. Y lo que ven es que esta incerteza, que no dependía del modelo, sino que era propia de los datos, eso que decíamos del dado o del examen, se mantiene relativamente constante en todos los casos. Y esto tiene sentido porque es una incerteza propia del problema que estamos analizando y tiene sentido de no varíe. Y eso es una incerteza que no vamos a poder reducir modificando el modelo. Por el otro lado, la Epistemic Variance sí se modifica y sobre todo vemos que aumenta mucho cuando el dataset es muy chico. Cuando el dataset es muy chico, el modelo no tiene suficientes casos para ir aprendiendo, entonces lo que pasa es que hay una mayor incerteza. Y esta es una incerteza que podemos reducir aumentando el tamaño del dataset o distintas estrategias. Antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar Dropout. Supongo que la mayoría ya lo debe conocer, son 3 diapositivas. Si no, quieren que lo saltee, no sé, pueden escribir en los comentarios. También pueden hacer preguntas o lo que quieran mientras tanto. Bueno, lo cuento rapidito. Si uno tiene una red neuronal, uno tiene la capa del input, las capas ocultas y tiene el output. Y estas líneas serían tipo los pesos, las operaciones en donde agarramos una capa, le aplicamos los biases y los pesos y calculamos así las siguientes capas. Entonces lo que puede hacer Dropout es apagar ciertas neuronas. Hay ciertas neuronas que como que las apaga, entonces toda la información que pasaba por ahí no sigue pasando. La información sigue pasando por las neuronas que sí están activas. Por eso es que se llama Dropout.
un poco más formalmente lo que se hace es multiplicar por un vector binario, o sea, de unos y ceros. Si lo multiplicas por un 0 es como que está apagado, si se multiplica por 1 es que sigue prendida. Es un vector aleatorio, o sea, dónde hay un 1 y dónde hay un 0 depende de una probabilidad P que uno define, realmente es 0,1, 0,2, suele ser relativamente en ese orden, en donde lo que dice es con qué probabilidad una neurona se va a apagar o se va a continuar prendida. Esto es un método que se suele usar mucho durante el entrenamiento de los modelos porque es una regularización y sirve para reducir el overfitting de nuestros modelos. Entonces es una herramienta muy usada, la verdad, en la literatura y muy útil, que nosotros vamos a usar para este Machine Learning bayesiano con otro énfasis. Entonces ahora sí, la parte de Bayesian de Deep Learning, que es la parte por la que todos vinieron. Así que vamos a partir tipo de lo más básico, que es, bueno, nosotros habíamos dicho que nuestros pesos y nuestros biases eran variables aleatorias. Por lo tanto, la probabilidad de que un peso tenga determinado valor, podemos definirla a partir de la regla de Bayes. Supongo que la mayoría ya lo conoce, es la probabilidad condicional a partir de los datos que tenemos. En este caso, W son los pesos, X es el input, tipo el dataset con el que estamos entrenando, y Y son los labels del entrenamiento. ¿Y cuál es la intención de todo esto? Bueno, lo que nosotros queremos es, si yo tengo un nuevo valor X en ese X apóstrofe, ¿cuál es el valor de Y que le corresponde? O sea, si tengo una nueva foto, ¿qué hay? ¿Hay un gatito o no hay un gatito? ¿Qué me decís? Entonces quiero saber cuál es la probabilidad de que haya un gatito o no, dado cuál es la foto y el dataset con el que fue entrenado el modelo. Esto se puede pensar como esta integral, en donde básicamente está la probabilidad de que tenga ese label dado los pesos que hay en nuestro modelo y cuál es el input, y también la probabilidad de que esos sean justamente los pesos dado el dataset con el que fue entrenado, que es el X y el Y. No voy a andar mucho en la matemática, solo una diapositiva más, por ahora cortito, quiero que se quede más con la parte conceptual, pero el tema de todo esto es que al saber exactamente cuáles son los pesos correctos del modelo para que prediga siempre bien una nueva label es muy difícil de saber. Entonces lo que se busca es aproximar esto, aproximar cuál es la distribución de cuáles son los W correctos dado nuestro set de entrenamiento. Entonces nosotros definimos una Q de tita, en donde tita va a ser este parámetro que variemos para calcular cuál es el W correcto. Como lo que busco es que estas dos distribuciones sean similares, voy a usar la divergencia de Kullback-Leibler, que lo que hace es medir la diferencia entre dos distribuciones, y buscando minimizar esto es que voy a resolver mi problema general, que es, tengo una nueva foto, hay un gatito o no hay un gatito. Esta fórmula, esta minimización, se puede reescribir cambiando varios términos. Si quieren ver todo el desarrollo matemático, ahí está el paper. La gracia es que se puede reescribir y que queda un término que depende, que es más como una regularización y otro que es como el error, justamente, y termina llegando a que es la misma función objetivo que hay en Dropout, justamente. Entonces, así pueden ver que es análogo el problema que tenemos con Machine Learning bayesiano que usar MC Dropout. Entonces, ¿cómo usan esto si quieren usarlo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se aplica? Bueno, básicamente, nosotros habíamos dicho que el Dropout era algo que se usaba durante el entrenamiento para evitar el overfitting. Es decir, lo usamos como método de regularización. Esto es usarlo de una forma completamente distinta, o distinto en sí, en donde lo que vamos a hacer es usarlo durante el testeo, no durante el entrenamiento. Durante el testeo vamos a hacer lo que hace Dropout, apagar algunas neuronas. Entonces, así vamos a poder correr varias veces para un mismo input con distintas neuronas apagadas. Entonces vamos a obtener un conjunto de predicciones para cada uno de mis X. Es decir, para una foto voy a tener varias predicciones sobre si había un gatito o no había un gatito, o el que sea mi problema. De esta forma, lo que estoy haciendo, estoy como muestreando
con una estimación de Monte Carlo. Estoy usando Monte Carlo Sampling sobre los dobles, sobre los pesos que hay en mi modelo, en mi red neuronal. Entonces, a partir de esto, como tengo un conjunto de predicciones, lo que puedo hacer ahora es calcularles la media y calcularles la desviación estándar. 2 segundos que prendo la luz. Así se ve un poco más. Bien. Entonces, como decía, ahora podemos calcular cuál es la media, cuál es la desviación estándar, y tenemos una medida sobre la certeza que tiene mi modelo al realizar una predicción. Para decirlo de forma simple, si al apagar una neurona el modelo predice completamente otra cosa, y pasa a decir que había un gatito o no había un gatito, la predicción de que había un gatito no es muy robusta. Entonces tiene sentido que haya un mayor nivel de incerteza sobre esa predicción. Ahora, si yo puedo ir apagando muchas veces, muchas neuronas, y siempre sale la misma predicción, entonces hay mucha certeza sobre esa predicción, y eso es un poco lo que queremos medir. ¿Cuál es la media? O sea, cuál es la predicción, pero también con cuánta seguridad conozco esa predicción. ¿Estoy seguro de que es así o no estoy seguro de que es así? A partir de eso se pueden tomar distintas decisiones, y un poco de eso vamos a hablar al final de la charla cuando hablamos sobre las aplicaciones que puede tener todo esto. Bien, lo siguiente que quería mencionarles es, bueno, la incerteza de las incertezas. Es decir, ¿cómo sé que MC Dropout está funcionando bien para mi problema? ¿Cómo sé si la medición de la incerteza es correcta para esto que estamos haciendo? Una forma de realizar esto es siguiendo una serie de pasos que ahora voy a contar. ¿Por ahora hay alguna duda o algo, alguna pregunta? ¿No? Bueno. Sigo. Entonces, bueno, lo que uno puede hacer para ver si es correcta la estimación de incerteza para nuestro problema puntual y ver cómo está funcionando es entrenar un modelo que resuelva una tarea. Un modelo cualquiera, entrenar mi red neuronal para que funcione y haga una predicción. Lo que hago ahora es simular y generar un nuevo dataset. ¿Cómo hago esto? Bueno, agarro el modelo que acabo de entrenar y perturbo la primera capa de la red neuronal. De esta forma, en vez de tener un X que va a ser siempre el mismo que entraba el X y salía el Y, ahora le estoy haciendo pequeñas modificaciones a mi input. Y voy a ver cómo se modifica eso en mi output. De esta forma voy a tener para un mismo input, al cual le voy a perturbar varias veces el inicio, voy a tener muchas Y. Para cada X, Y voy a tener muchos Y y T. Es decir, voy a tener muchas predicciones. Cada una de las predicciones para una de las perturbaciones de esta primera capa. La ventaja que tiene esto es que ahora tengo un grado de incerteza sobre qué hubiese pasado si mi input era apenas diferente. Y así voy a tener muchas predicciones. Sobre estas predicciones, sobre todas estas Y, lo que puedo hacer ahora es calcularle la desviación estándar y la media. Esta es la desviación estándar que voy a asociar con esa imagen. O sea, voy a querer que mi modelo al final, cuando aplique MC Dropout, tenga esta misma desviación estándar y voy a querer compararlas, a ver si de verdad está pudiendo replicar este resultado. También voy a calcular la media y otras cosas, por ejemplo, si lo que están calculando con así es un problema de regresión y es una probabilidad y lo que quieren en verdad es tener labels de unos y ceros, lo que pueden usar es ampliar con una distribución de Bernoulli, como escribe ahí, para calcular a partir de todos los I que tienen, amplían, se quedan con 1, usan ese para una distribución de Bernoulli y le asignan un label de 1 y 0. Para si quieren entrenarlo en una tarea binaria. Bien, entonces, esto pues sobre todo por si quieren medir el error, etc. Y ahora lo que hacen es entrenar nuevos modelos, ahora sí con MC Dropout, Monte Carlo Dropout, sobre este nuevo dataset, en donde tiene este X y estos Y que acaban de predecir y entrenar. Entonces, lo que pasa con todo esto es que ahora van a tener dos desviaciones estándar. Una, que es la que calcularon con el modelo generado original, tipo el primero de todos, y otra que va a ser a partir del modelo que acaban de entrenar, los que tienen MC Dropout.
Entonces, comparando estas dos distribuciones de desviaciones estándar, pueden ver si logran tener resultados similares o la verdad MC Dropout no está funcionando específicamente para su modelo, para saber qué tan buenas son las incertezas sobre lo que ustedes están midiendo. Bien, ahora quería hablarles un poco de aplicaciones. Como vimos al principio, hay un montón de aplicaciones que hay en este tema. Disculpen un segundo. Pero voy a contarles dos, que una la del paper original en donde se cuenta todo esto y otra más. Otra cosa que tal vez vale la pena mencionar, acá estoy hablando de MC Dropout porque es uno de los modelos más conocidos y más usados dentro de Bayesian Machine Learning, pero hay muchos otros. También se puede usar, por ejemplo, Bootstrap para lo que es la última capa y así generar múltiples predicciones y luego que sea, en vez de apagar algunas neuronas, lo que hacen es modificar la última capa y ir usando Bootstrap y así tener toda parte de epistemics, uncertainty estimation. Bien. Entonces, en el paper este donde proponen Dropout hace Bayesian Approximation, en donde cuentan todo esto y hacen todos los cálculos, lo que hacen es hablar de un escenario de reinforcement learning. Esto se puede usar mucho en reinforcement learning y la tarea que tienen es, bueno, hay un agente que está en un espacio bidimensional, como pueden ver acá, en donde lo que puede hacer tiene dos acciones posibles, una es rotar y la otra es avanzar a distintas velocidades. Y tiene que decidir, bueno, cuáles son las acciones óptimas. Recibe un reward positivo cuando cae sobre un espacio rojo y recibe un reward negativo cuando cae sobre un espacio verde. Medio intuitivo, realmente uno lo pensaría al revés, pero bueno. Entonces, lo que quiere hacer es recorrer este espacio de forma óptima, de pasar por todos los puntitos rojos y no pasar por los puntitos verdes y obtener todo el reward posible lo antes posible, ¿no? Esta es la gracia que tiene. Hay muchas formas de resolver este problema en Reinforcement Learning. Una muy famosa es con Epsilon Greedy, que es con este paradigma de exploit explore, es decir, cuando me conviene explorar nuevas posibilidades y cuando me conviene explotar lo que yo creo que es lo mejor. Es decir, al principio conviene tal vez explorar mucho, de girar y ver, bueno, cuando hay un punto, tal vez avanzar, tal vez no, y así. Y cuando uno está más seguro, tipo cuando pasan más iteraciones, hacer el exploit. Todo esto a partir de un parámetro que es el I, por eso se llama I-greedy, de este epsilon, que define cuándo conviene, es un parámetro que te dice cuándo explorar y cuándo explotar. Pero uno puede hacer algo opuesto. Uno puede decir, bueno, yo ahora tengo una forma de medir qué tan buena es mi predicción. Yo tengo una forma de que mi agente sepa de que si dice anda para adelante, qué tan seguro está esa decisión. Entonces lo que pueden hacer es, en vez de que sea con este parámetro y que sea aleatorio, que sea algo basado en esas predicciones. Es decir, cuando la gente está seguro de que tiene que avanzar, que avance, y cuando está seguro de que tiene que girar, que gire, y cuando no está seguro de qué es lo que tiene que hacer, que haga algo al azar, tipo que explore a ver qué en este espacio de acciones cuál le conviene hacer. Y lo que encontraron es que si bien Epsilon Greedy y usando este método de sampling, este método de top sampling, ahí lo ponen, pero a partir de las incertezas, ambos convergen al mismo lugar, es decir, ambos encuentran la misma estrategia óptima y llegan al mismo reward promedio. El tema es que esta estrategia, basándose en Bayesian Machine Learning, llega a este resultado mucho antes. Es mucho más rápido de esta forma que aleatorio. Lo cual tiene mucho sentido que si la gente está explorando solo cuando tiene dudas, pero cuando está seguro hace las cosas correctas, llega a un resultado óptimo. Este es un ejemplo de cómo aplicar estas cosas puede ser muy útil. El otro ejemplo que tenía pensado contarles es en multitask learning. En este caso es tener una sola red neuronal para que realice múltiples tareas. Entonces, para ello van a hacer varias tareas relacionadas con Computer Vision, en donde tienen una imagen y quieren realizar tres tareas. Una es ver qué tan cerca están determinados objetos en la foto.
por ejemplo, si hay una persona justo enfrente de un auto que se dé cuenta, mientras que se está re lejos, sepa que está re lejos. Otra es semantic task, que puede identificar tipo qué cosas hay. Y otra es ver, bueno, que hay unas personas y todo el resto va a ser tipo lo que es pasto, ignorarlo. ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son los autos? Etcétera. Son 3 tasks distintas que quieren que una misma red neuronal pueda resolverlas todas a partir de una sola foto. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen para que al optimizar los pesos de nuestra red neuronal se tengan en cuenta las tres problemas al mismo tiempo? Bueno, eso se puede hacer combinando las 3 en una función objetivo que incluya funciones objetivos para cada una de las tareas en particular. Lo que hicieron en este paper, que resulta muy interesante, es que a estas funciones objetivo, L1 para el problema 1, L2 para el segundo problema, y eso se puede generalizar para más problemas, le ponen un factor multiplicativo que las pondere. Y esa ponderación está dada por el sigma, que es la incerteza con la que se realizó dicha predicción. Entonces, al momento de modificar los pesos a partir de nuestra función objetivo, tiene en cuenta el grado de certeza con el que se realizó dicha predicción. Y lo que encontraron en este paper es que esto es muy útil y ayuda a tener mejores resultados que incluso algunas tareas por separado con redes neuronales solo hechas para resolver un problema puntual. Que el generalizar y que tenga en cuenta todos los enfoques y todas las tareas ayuda a que la red neuronal tenga un entendimiento más completo del problema, y estos grados de certeza y incerteza son una muy buena ponderación para que la red neuronal funcione de forma óptima. Bien, entonces ahora que les conté un poco de las aplicaciones, ¿qué es lo que quiero que se lleven? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que usar Bayesian Deep Learning permite estimar la incerteza de una predicción, es decir, no solo tener cuál es la predicción, es un gatito o no es un gatito, sino qué tan seguro está nuestro modelo de esta predicción. ¿Está entendiendo de verdad el problema o en este caso no está muy seguro y está tirando un output porque tiene que tirar un output, pero no hay mucha seguridad en ese output? Es como para tener una idea más asociada en vez del error, que es algo genérico a muchas mediciones, sino algo para cada una de las mediciones en sí y para cada uno de los momentos en sí, que es muy útil para cosas que vimos antes como lo del auto, etcétera. El auto se maneja solo, digo. También, esto que decíamos, que es vital para el uso de producción. Y por último, que Monte Carlo Dropout es algo muy simple de usar, es simplemente apagar algunas neuronas y luego calcular la media. Es algo que se puede aplicar en cualquier red neuronal y es muy fácil de usar y se puede usar y permite. Entonces, úsenlo. La verdad que esa es la recomendación que tengo. Entiendan si su modelo está entendiendo de verdad lo que está haciendo o no, y a partir de eso poder tener mejores decisiones que hagan a partir de las predicciones del modelo. Sobre todo entendiendo de que la gracia no es quedarse con el error es muy chico en mi red neuronal, ya está, sino que con esa red neuronal uno va a hacer una predicción y con esa predicción va a hacer algo. Entonces entender el grado de certeza de las decisiones que uno está tomando a partir de las predicciones es muy importante. Así que cualquier pregunta que tengan, más que bienvenidos. Así que espero que les hayan entendido y les haya gustado la charla. Gracias por los aplausos. No sé quién es, pero no llegó a ver. Son las 9 y todos están aplaudiendo, ¿no? Muy bueno. ¿Te hago una consulta? Sí. Cuando dropeás y sampleás la predicción, digamos, dropeás con un n estable, o sea, haces la distribución de la predicción dropeando, no sé, una neurona al azar y te quedás con esa distribución, o te conviene hacer una estrategia de, no sé, samplear apagando una neurona al azar y después modificar el n de neuronas que apagás y ver qué onda, cómo... No te estoy escuchando muy bien, no sé si es un problema mío. Si podés escribir la pregunta en el chat,
Dale. Yo la leo para todos y ahí la contesto, disculpa. Acá me dicen que seguramente sea un problema de mi audio, porque los demás escucharon bien. Pero, a ver, neuronas, acá lo que dice Luciana es el europeo de las neuronas, mantiene el N estable cuando sampleas, o hay alguna estrategia de variación de N neuronas capadas. Por ejemplo, si estás apagando 2 neuronas y otra vez apagas 3 o algo así. Bien, lo que se suele usar, o por lo menos lo que siempre vi que se usa, es se mantiene un P, que es la probabilidad con la que se apaga o no una neurona constante, y ese es el valor que y eso es lo que se usa. En vez de decir apagar 2 neuronas, se elige un P, ese P está fijo para todos, y ese es lo que se usa para medir la incerteza de nuestras predicciones. Es un hiperparámetro este P que tenemos que decidir cuál es el mejor valor del P. O sea, conviene apagar el 1% o el 2%, sí, 0,1, con probabilidad 0,1, probabilidad 0,2 de neuronas. Bueno, para eso están los pasos que había dicho, para constatarlo, simulando un dataset para ver para nuestro problema en particular cuál conviene que sea el ratio, o sea, la probabilidad con la que se apague o no las neuronas. No sé si eso contesta la pregunta. Bien, genial. El drop es uniforme en todas las capas. Bien, sobre esto, sí, se toma uniforme en todas las capas. Es algo que se suele usar. Otra cosa que también puede hacerse es lo que se llama input dropout, que es solo sobre la primera capa. Que la ventaja de esto es sobre todo si ustedes tienen a veces datasets que tienen missing, tipo de datos que no tienen, etcétera. El input dropout se suele usar como forma para que nuestra red neuronal sea robusta, que a veces haya datos faltantes. Esto también se puede usar para la evaluación, pero generalmente se hace sobre todas las capas con la misma probabilidad, con el mismo ratio. Eso contestando la pregunta de Lean. ¿A qué te referí? A Julián me pregunta algo sobre las estrategias de apagado, es decir, esto de la proporción. No sé qué otra estrategia te estás refiriendo. Pero, o sea, siempre vi que se usa esa estrategia. Uno podría decir apago 2 neuronas por capa, pero esta es como una forma más general, sobre todo pensando de que la idea de fondo de todo esto es hacer una Monte Carlo sampling de los W, es decir, a veces tomar apagados y a veces no. Entonces, ahí hay una idea de probabilidad y no es tipo fijo de apago 2 por capa o algo de ese estilo. Bien, acá me preguntan sobre el tamaño, qué pasa con tamaños de la red muy grande. Bien, acá hay dos cosas muy distintas. Una cosa es usar dropout como método de regularización y otra cosa es usarlo como método bayesiano. Entonces, son dos cosas distintas. De todas formas, lo que estábamos diciendo es que se apaga con una probabilidad. Entonces, 0,1, independientemente si es una red muy grande o una red muy chica, es 0,1, es decir, puedo estar apagando un porcentaje de las neuronas totales, y aunque sea una red muy grande, si apago el 50%, estaría apagando la mitad
de todas formas, sí, tal vez, nada, si es como muy grande y que tiene una arriba de la otra, por ejemplo, y que ambas están haciendo lo mismo, apagar de solo una podría ser un problema. No es algo que yo me encontré trabajando con redes grandes, pero puede ser algo a considerar, sí. Epistémico. Incerteza. Sí, la epistémica, exactamente. Sí, sí, sí. Esto porque está relacionado con el modelo. Nosotros habíamos dicho que la epistemic uncertainty tiene que ver con cuánta seguridad nuestro modelo está estimando una predicción. Entonces, es como si tuviésemos en vez de un modelo, muchos modelos, en donde hay algunas neuronas que están apagadas o no. Entonces, si tenemos muchos modelos y hacemos como un promedio de modelos, es algo sobre el modelo en sí, entonces es epistémico. Tal como alguien decía con el micrófono por ahí que estaba contestando perfectamente. No, mejor, tipo, contestamos entre todos. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Las diapositivas, nadie preguntó, pero si alguien quiere las diapositivas, supongo que se las voy a pasar a Lean, cosa que pueda poner el link, las voy a subir a mi GitHub, por si alguien quiere ver las referencias de los papers y todo. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre el ejemplo de Reinforcement Learning? Vamos acá. Bien. Ahí paso el GitHub, 2 segundos. Bien, todavía no la subí al GitHub, por eso es que no les puse el link, pero ahí va. Y la pregunta, me están diciendo en el ejemplo de Reinforcement Learning, estarías midiendo la incerteza en la aproximación de la función estado-acción. La gracia de todo esto es, nosotros tenemos una función Q que es que va a estimar cuál va a ser el valor, tipo de para cada estado de acción, tipo qué acción conviene tomar, para cada estado qué acción conviene tomar. Entonces, sí, es ahí donde estamos midiendo la incerteza. Si para ese estado conviene a tomar la acción de seguir para adelante, ¿está muy seguro o no de esa decisión? Eso es un poco lo que queremos medir. Claro, sí, es eso de, si no está muy seguro tal vez de avanzar, dado el estado actual, o sea, la red neuronal dice, toma un estado y tira una acción, que haga una acción más de exploratoria en vez de la acción que le dice la red neuronal, y que eso sea como el feedback para la siguiente iteración. De, hizo esto y le conviene. Porque lo que pasa en estos escenarios es que si uno no explora al principio, tal vez hay una posibilidad de un espacio de acción, tal vez realizar cierta acción en determinado momento es muy útil y no se da cuenta nunca que cuando tiene un rival positivo enfrente lo que tiene que hacer es avanzar. Entonces, si nunca lo probó, o sea, si nunca está seguro de qué hacer, está bueno que explore y pruebe a ver qué cosas tal vez están buenas y cuáles no. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, duda, comentario, sugerencia o algo que quieran hacer? Todos más que bienvenidos. Bueno. Nadie está comentando mucho, así que voy a apagar la grabación, pero me voy a quedar acá unos minutos más por si alguien quiere preguntar o hacerme cualquier comentario o lo que sea.